Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar la historia de mi amigo William, quien le tiene miedo a las alturas. Recuerda que puedes inscribirte gratuitamente a una videoclase conmigo, donde te mostraré cómo puedes mejorar tu español de una manera más eficiente y rápida. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte y el enlace a más recursos para que sigas mejorando tu español. Ahora sí, empecemos. En Colombia, cuando uno termina de trabajar los viernes, uno frecuentemente se va a una tienda cercana a tomar cerveza. Cuando yo estaba trabajando en Bogotá como ingeniero, un viernes nos fuimos a tomar cerveza con los compañeros. Éramos cuatro o cinco ingenieros y nos pusimos a hablar. Uno de los ingenieros era un ingeniero nuevo. Su nombre era William. Él también era ingeniero civil. William es del Tolima y empezamos a hablar acerca de nuestro trabajo y de lo que hacíamos antes. Yo le pregunté a William, ¿y usted qué hacía antes? Y ahí fue donde comenzó su historia. William llevaba mucho tiempo sin trabajar y se le presentó esta posibilidad de un contrato por un mes para hacer la inspección de postes de luz. Este contrato era muy bien pago, a pesar de que él sabía que tenía miedo a las alturas, y el trabajo consistía en cambiar las luces de los postes de electricidad. Y ese trabajo lo debían hacer por un mes con estos postes de luz que tenían una altura más o menos de 8 metros y el cambio de las luces la hacían con una grúa. Hay unos camiones que tienen una grúa y esta grúa tiene un balde. Lo que hace es subir la grúa con el balde y en el balde van las dos personas quienes cambian la luz. Él sabía que le tenía miedo a las alturas, pero por la necesidad, él decidió tomar este trabajo. Él me dijo que desde pequeño le tenía miedo a las alturas. William le tenía miedo a las montañas rusas o ir a la Ciudad de Hierro. Él decía que cuando sus amigos y él iban a la Ciudad de Hierro, William era el que se sentaba esperando que los otros se subieran a la montaña rusa y él se quedaba cuidando las maletas. Un día, William se atascó en uno de los juegos de un parque. Este juego consistía en subir por una cuerda hasta la parte más alta del juego. Él subió hasta la parte más alta, pero en ese momento le dio pánico y empezó a llorar, no supo qué hacer. Y su mamá estaba con él y tampoco supo qué hacer porque el miedo a las alturas es algo que puede ser hereditario. Por tal razón, su madre también tenía miedo a las alturas. Finalmente, alguien del parque los ayudó a bajar. A pesar de esto, William decidió tomar el trabajo y empezó su trabajo y empezó con el contrato. El primer día, William conoció a su equipo de trabajo. Eran tres personas. Don Javier, quien era quien manejaba el balde grúa. Piña, el conductor del camión, quien manejaba el camión y si algo malo pasaba, él era quien solucionaba el problema. Él estaba tranquilo porque don Javier era alguien con experiencia. También estaba tranquilo porque estaba Piña. Pero él fue y le preguntó a Piña que qué hacía él antes de trabajar y Piña dijo, en realidad este también es mi primer día. Con eso,
él quedó intranquilo y en el primer día él sufrió un ataque de pánico cuando estaban cambiando una de las luces. Gracias a Dios, don Javier lo ayudó a calmar y él superó el día. Y así pasó el día. Día tras día, William se acostumbró un poco más a los movimientos del balde. Él empezó a habituarse a este trabajo, pero eso sí me dijo que nunca soltó las dos manos del balde. Siempre tenía una mano en el balde cuando cambiaba las luces porque todavía tenía miedo. Tenía varios pequeños ataques de pánico, pero don Javier, quien era su roca, siempre lo ayudaba a calmar y el día era pasable. El mejor momento del día para William era cuando se terminaba el día, cuando terminaban las inspecciones y él se bajaba del balde. En una de las últimas inspecciones de uno de esos días, William estaba con Javier y era la última inspección de ese día. Llegaban a ese momento que tanto William le gustaba, el momento donde él se bajaba del balde. Ya cuando terminaron de cambiar la lámpara, don Javier estaba maniobrando el balde para volver al camión y el balde se paró. William dijo: don Javier, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos movemos? Y don Javier movía las palancas, asombrado, y dijo: no sé qué pasa. El balde no se mueve. En ese momento, ellos miraron a la parte de abajo a Piña, el conductor, esperanzados que él supiera qué hacer. Y Piña va diciendo: no sé qué es lo que pasa, no sé qué hacer. Después de eso, William se empezó a asustar mucho. Su corazón latía al 100. Empezó este ataque de pánico porque era una de sus peores pesadillas. Sin embargo, don Javier, diciéndole bonitas palabras, lo calmó y lo ayudó a sentarse dentro del balde y a calmarse por el momento. Luego, William, mientras estaba sentado en el balde, escuchó cómo don Javier y Piña trataban de buscar una solución. Después de una conversación, ellos decidieron que la mejor manera era saltar del balde a un puente que había al lado. El puente estaba a más o menos medio metro de distancia, pero obviamente era algo peligroso. William pensó que esto era una locura. Él miraba para abajo y veía la gente muy pequeñita. Veía que no estaban a 8 metros de altura. Él se sentía que estaban a casi 40. Él le dijo a don Javier: don Javier, salte usted primero porque a mí me da miedo. Don Javier saltó y luego de saltar llegó sano y salvo al puente. Luego le estiró la mano a William y le dijo: vamos, William, salta. William, con un poco de miedo, alcanzó la mano de don Javier y saltó del balde, llegando al puente donde estaba a salvo. Después de esto, William dijo que no se volvía a montar ese balde después de este susto que había pasado. Al día siguiente, otra vez estaba montado en el balde porque tenían que terminar ese contrato. Así siguió el mes y terminaron el contrato. Nada malo pasó. William sobrevivió. Y después de que él contó esta historia, yo le dije: William, ¿y usted qué aprendió de este trabajo? Y William me dijo: ¿sabe qué fue la mejor lección que aprendí de este trabajo?
Y yo, ¿cuál, William? La mejor lección que aprendí de este trabajo fue ninguna. No aprendí nada, porque yo desde el principio sabía que yo pertenezco a un solo lugar, y ese lugar es con los pies en la tierra. Espero que te haya gustado esta historia y escríbeme en los comentarios si también tienes miedo a las alturas. Si te gustan este tipo de historias cortas en español, te recomiendo que vayas a este video donde te cuento la historia de cuando disparé un arma de fuego por primera vez. Dale a clic aquí. Nos vemos en este video.